Entonces, hoy vamos a estudiar qué significa solo la Escritura. En aquel tiempo decían sola Escritura en latín. ¿Qué significa solo la Escritura? Bueno, vamos a resumirlo básicamente en 3 puntos para que podamos tomar nuestras notas. Punto número 1. Solo la Escritura significa que la Escritura es toda la Biblia y toda la Biblia es inspirada por Dios. Punto número 1, la Escritura, lo que conocemos como la Escritura, que es el compendio de la Biblia, el canon de la Biblia, es toda ella inspirada por Dios. Y vamos a usar la epístola de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, Pablo le está diciendo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo afirma Pablo categóricamente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, escucha, de Dios, claro, para el que no es de Dios, la Biblia es anticuada, es mentira, no sé, ha dejado ya de tener efecto, deja de estar vigente, etcétera, etcétera. Pero para el hombre de Dios, la Escritura es lo que le va a hacer perfecto, es lo que le va a hacer completo. Y es enteramente, ese hombre va a estar enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, solo la Escritura significa que toda la palabra de Dios que conocemos como la Escritura, la Biblia significa el libro de los libros, la Biblia, toda ella, sin una sola excepción, está inspirada por la palabra de Dios. Y es curioso porque la palabra inspirada que utiliza aquí Pablo, se ha traducido al castellano como inspirada, viene de una palabra en griego, que son los originales más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento, y curiosamente esa palabra en verdad significa exhalada. Por ejemplo, yo voy a respirar y entonces hago una inspiración, ¿verdad? Pero para hablar tengo que estar soltando aire y tengo que estar vaciando mis pulmones y si no vuelvo a respirar entonces me quedo sin aire y tendría que hablar así forzadamente hasta que vuelvo a respirar y estoy otra vez exhalando la palabra. Siempre que una persona habla, está exhalando, está de dentro. Por eso es interesante este término, que toda la Escritura está inspirada por Dios. No es como que simplemente Dios puso una idea en el cerebro o en el corazón de una persona. Es que Dios exhaló de su propio aliento, Dios exhala la palabra. Toda la Escritura, podríamos decir así, toda la Escritura salió de dentro de Dios, fue exhalada por Dios. Y curiosamente se traduce como inspirada, que todos entendemos lo que es una inspiración, pero si lo aplicamos a la respiración, inspirar es meter para adentro, ¿no? Y cuando en realidad quiere decir todo lo contrario. Valga esa curiosidad de la traducción, y esto tiene unas implicaciones demasiado importantes. Que toda la Escritura es inspirada por Dios, tiene unas implicaciones muy grandes. Primero es que tú, como creyente, te tienes que fiar de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios. Porque allí es donde Dios te va a comunicar sus verdades. De allí es de donde fluyen y emanan todas las verdades de Dios, de la palabra de Dios. O sea, está inspirada por Dios. Nadie debería dudar lo que allí dice. Creo que Natalia lo contaba hace poco como una anécdota, que una niña estaba en el colegio y había pintado un dibujo donde Jonás era vomitado por una ballena o por un pez muy grande allí y entonces el profesor le dijo, para ridiculizarla, ¿tú crees que una ballena se tragó a Jonás?
Y la niña le dijo, pues yo lo creo porque lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dijera que fue Jonás el que se tragó a la ballena, yo lo creería también. Porque es palabra de Dios, punto. Está inspirada por Dios. Si todos nosotros tuviéramos esa misma actitud cuando miramos, cuando leemos, cuando venimos a la palabra, y probablemente si la tuviéramos esa actitud de creer todo lo que allí dice porque está inspirado por Dios, probablemente la leeríamos más, probablemente la amaríamos más, probablemente la tendríamos mucho más presente en nuestras vidas. Entonces, todo lo que ha quedado escrito en la Biblia es lo que se llama las Escrituras, y eso nos habla, he utilizado hace un momento la palabra el canon de la Biblia. Claro, algunos dicen, bueno, ¿por qué estos libros y no otros libros que escribieron algunos cristianos? Y solo estos 66 libros, Antiguo más Nuevo Testamento, son considerados palabra de Dios, y hay otros que no son considerados palabra de Dios. Bueno, pues en algunos casos la evidencia de herejías fue tan clara que se desecharon los libros. Y entonces, con unos pocos libros en los que quizá podía haber alguna duda si eran inspirados por Dios o no, se aplicaron básicamente dos normas. La primera es que tenían que haber sido escritos por los apóstoles o por los que eran discípulos en aquel momento de los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, pues ellos eran apóstoles y se consideraron que eran inspirados por Dios porque ellos estuvieron con Jesús. Pero el Evangelio de Lucas, que era médico, Lucas no era un apóstol del Señor, no era de los 12 apóstoles de Jesús. Pero sin embargo, Lucas era un ayudante, discípulo, fiel y pegadito a Pablo. Pablo sí fue el último, como dice él, de los apóstoles del Señor. Marcos no era un apóstol del Señor, pero escribió un evangelio. ¿Por qué se considera inspirado? Porque Marcos era un ayudante muy cercano del apóstol Pedro. No era un discípulo, después un nieto de Pedro, no, era un discípulo ahí con él, que escribió el evangelio seguramente siendo supervisado por Pedro. Entonces, vemos que esa fue una de las normas que se aplicó para establecer ese canon bíblico. Estos libros son inspirados por Dios. Pero la otra norma que se tuvo muy en cuenta fue que estos mismos libros fueron usados durante los primeros años de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos usaban estos mismos libros. Por eso, por ejemplo, las cartas de Pablo dice a los colosenses, oye, cuando esta carta haya sido leída, pasársela también a los de la otra iglesia. Y la carta que les envié a aquellos, el pueblo de al lado, que se lea también aquí. ¿Por qué? Porque las cartas de Pablo circulaban por todas las iglesias. Hasta Pedro nombra la validez de todas esas cartas de Pablo y llega a decir, bueno, en lo que Pablo escribe hay algunas cosas difíciles de entender, pero los maduros lo van a entender y fórmate con eso también. Pedro dio validez a las cartas de Pablo como palabra de Dios. O sea, vemos que esos dos criterios, que son muy sensatos y muy necesarios, fueron aplicados a la documentación que empezó a surgir en el primer siglo de la iglesia. Entonces, lo que no cumplía estos dos requisitos, se decía, bueno, mira, esto lo vamos a poner en una parte. El que quiera leerlo, que sepa que no podemos garantizar que esto está inspirado por Dios. Quizá tiene algo de valor histórico, incluso teológico, pero siempre entrecomilladamente, o sea, con cautela, porque puede que haya alguna cosa que no está muy clara allí. Ahora, en estos 66 te puedes fiar completamente que está inspirado por Dios. Y así es como surge la Biblia que tú tienes en tus manos. Así es como surge y después evidentemente hay diferentes traducciones, diferentes, ya no solo a idiomas, sino versiones, ¿no? Hoy tenemos la Biblia
Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Palabra para Todos. Es la misma Biblia que utiliza lenguaje más asequible. No todas las versiones son buenas ni recomendables. De hecho, yo prácticamente no recomendaría ninguna, nada más que la Reina Valera 1960. Y lo digo porque después de que uno lee otras versiones, uno se da cuenta que a veces, no es que tengan herejías, pero a veces se ha traducido tan suavemente lo que dice allí que la palabra pierde como la potencia que tiene que tener a nuestro corazón. Entonces se ha diluido un poquito la fuerza, el golpe que esa palabra tiene que dar a nuestro corazón. Por eso digo que a veces no recomendaría ninguna otra versión. Hay algunas que directamente sí te digo que no te las recomiendo, como la Nueva Versión Internacional. No te la recomiendo, ni en inglés ni en español. ¿Por qué? Porque han interpretado algunas cosas cambiando incluso el sentido de lo que decía originalmente la Biblia. Entonces, eso es un poquito peligroso. No deberíamos ni añadir ni quitar nada de lo que dice la palabra de Dios, porque ella misma nos dice que no lo hagamos en Apocalipsis, ¿no? Entonces, no es necesariamente, cuando decimos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no necesariamente era Dios haciendo un dictado. ¿Os acordáis las clases de lenguaje en el colegio, ¿no? Que decía la profesora, hoy toca dictado, y todos temblando. Ay, a ver si pongo el acento, a ver la B, la V, la H, todo ahí como... Horchata se escribe con H o sin H. A ver. Horchata se escribe con H, porque si no sería horcata. Bueno, algunos pillaron el chiste, otros no. No importa. En algunos casos, Dios literalmente dictó la palabra. Dios le decía a Moisés todas las leyes que el pueblo de Israel tenía que guardar. Allí en el Sinaí, Moisés estuvo 40 días haciendo un dictado, literalmente. Pero en muchos casos, los libros proféticos, los libros históricos, las epístolas de Pablo, de Pedro, el libro de Apocalipsis, no eran un dictado de Dios. No es que el hombre de Dios estaba ahí sentado y estaba escuchando a Dios y decía, escribe esto, ahora esto. No, no necesariamente era así. Eran hombres que vivían pegados a Dios, que tenían fidelidad a Dios, y en un momento dado Pablo, por ejemplo, escribe sus epístolas a las iglesias dando una serie de consejos para la vida de la iglesia, y lo que estamos seguros es que Dios estaba guiando la escritura de Pablo. Dios estaba poniendo el sentir correcto en lo que él estaba escribiendo. Incluso Pablo en alguno de sus escritos dice, bueno, esto no es mandamiento del Señor, esto lo digo yo, pero yo tengo al Espíritu Santo, como diciendo, bueno, fíjate que yo tengo comunión con Dios, yo no me estoy inventando aquí cualquier cosa, lo primero que se me ocurra, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos tomar muy en serio que toda la Escritura está inspirada por Dios. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿qué papel juega la Biblia en tu vida? ¿En qué lugar tienes tú la Biblia? Por ejemplo, ¿oras usando la Biblia? ¿Usando lo que está escrito? ¿Compartes el Evangelio usando las verdades que están allí escritas? ¿Adoras a Dios teniendo en cuenta las Escrituras? Porque si es verdad, y no quiero entrar mucho en este terreno porque a veces es un poquito, no queremos parecer o no quiero parecer como un tiquismiquis, pero a veces hay canciones cristianas que dan unas patadas a la teología, pero impresionantes, ¿no? Y bueno, pero creo que sí es bueno que en algún momento revisemos y miremos si lo que estamos cantando y adorando es de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios y que tiene que haber sido inspirado, porque sería muy recomendable. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu estándar de prioridades, de valores, ¿no? Dice Romanos 12:2,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿entendimiento en qué o de qué? ¿Qué es lo que tienes que entender? ¿Tienes que entender física nuclear? ¿Tienes que entender cómo funciona un software antivirus? ¿Qué es lo que tienes que entender? Tienes que entender la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú entiendes la palabra de Dios, tú te vas renovando en tu manera de pensar y vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, todo lo que un creyente necesita saber para vivir de acuerdo al diseño y propósito, y quiero que anotes esas dos palabras, diseño y propósito de Dios. Todo lo que necesitas saber está en las Escrituras, está en la Biblia. A veces se nos va la lengua y decimos, todo lo que un hombre necesita saber para vivir bien está en la Biblia. Eso mismo no es una verdad completa, hay que matizarla. Para vivir bien, ¿según quién? Para vivir bien según mis amigos, para vivir bien según los estándares de las redes sociales, para vivir bien según quién. Nos faltaría decir para vivir bien de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Porque la palabra de Dios nos revela a Jesucristo como Salvador y Señor, pero también nos revela que yo me tengo que meter en ese plan de Dios, que yo me tengo que meter sí o sí, que Jesucristo me rescata no solo para perdonar mis pecados y darme vida eterna, que ya es muchísimo, sino también para que yo comience a vivir adorando y agradando a Dios y dándole gloria a Dios. Jesús no muere en la cruz para quitarme las deudas que tengo con el banco. ¿Estamos? Jesús no muere en la cruz para que yo sea sano de una enfermedad crónica. Jesús muere en la cruz para rescatarme de mi vana manera de vivir y que yo me enfoque ahora en vivir para darle gloria a Él. Si eso incluye que Dios me sana de algo, gloria a Dios. Si eso incluye que Dios me prospera económicamente a niveles que nunca había imaginado, gloria a Dios. Pero si eso incluye sufrimiento, gloria a Dios también. Porque todo lo que está en la palabra de Dios es lo que yo necesito para vivir la voluntad de Dios. No queramos hacer que la palabra de Dios sea lo que no es. La palabra de Dios no es un libro de medicina. La palabra de Dios no es un libro de finanzas. Ahora, ¿habla la palabra de Dios de salud? Claro que sí. Habla de la salud del alma, de la salud del espíritu, incluso de la salud del cuerpo. ¿Habla la palabra de Dios de finanzas? Sí. ¿Podemos aprender principios financieros? Claro que sí. Pero la Biblia no me fue dada para que yo me vuelva un inversor de Wall Street. ¿Me estás entendiendo? La Biblia fue dada para que esos principios financieros, por ejemplo, tú los apliques a tu vida y tú te vuelvas mejor en ser un servidor y un adorador y uno que da gloria a Dios. Para eso están los principios financieros de la palabra de Dios, los principios sobre sexualidad, los principios sobre familia, los principios sobre todo lo que tú quieras, ministerio, trabajo, gobierno, consejería, etcétera, etcétera. Piensa en todo lo que tiene que ver con tu vida. ¿Sí? Tú quizá eres estudiante todavía, quizá eres jubilado, quizá eres un trabajador, eres hombre, eres mujer, eres adolescente. No importa, sea lo que sea tu vida, todo lo que afecta a tu vida, todos los componentes de tu vida, todos tienen algo para ser aplicado de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios,
Ojo con esto, porque es una de las críticas que le hacen a la Iglesia Católica y no sé por qué no son más contundentes en rebatirlo. La palabra de Dios no necesita ninguna actualización. ¿Has visto cuando en el móvil de repente te sale un mensajito, ¿no? Hay una actualización para que la instales. Bueno, la palabra de Dios no necesita ningún update, no necesita ninguna actualización. La misma palabra que era perfecta ayer y hace 2000 años y hace 3000 años, la misma palabra es perfecta hoy para el ser humano. No necesita ninguna actualización. O sea, si la palabra de Dios dice que practicar el homosexualismo es pecado, yo no necesito actualizar la palabra de Dios solamente porque hoy el gobierno de este país dice que los dos hombres se pueden casar. Bueno, que se casen, si yo no digo, eso lo dice el gobierno, pero yo no vivo pensando que la ley del gobierno es más alta que la ley de Dios. Yo tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre, pues no hay ninguna posible interpretación allí. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Es que mi padre me abandonó, es que mi padre no se preocupó nunca de mí, es que mi padre no me pagó los estudios, es que mi padre yo ni lo conozco. Hónralo. Y quizá vas a tener que pedirle al Espíritu Santo una guía para cumplir ese mandamiento. Pero en tu corazón tiene que estar el querer cumplirlo, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. No se le llama palabra de Dios porque hable de Dios. Se le llama palabra de Dios porque salió de la boca de Dios. Es palabra dicha, inventada, producida, generada, establecida, afirmada y respaldada por Dios. Y no cambia. Ni una sola tilde, ni una sola jota pasará sin que se cumpla. Es la Escritura, es toda ella inspirada por Dios. Segundo punto para explicar por qué solo la Escritura. Entonces, el primer punto era que la Escritura es inspirada por Dios. Segundo punto, solamente la Escritura puede ser la máxima autoridad para un creyente en materia de doctrina, de instrucción, de enseñanza, de mandamiento, de ley, de consejo. Solamente, no es que la palabra de Dios es buena para mi vida, no, es que tiene que ser lo más alto que yo tengo en consideración. No puede estar a la misma altura de otras cosas. Gálatas 1, versículos 6 al 10, dice Pablo a la iglesia de los Gálatas, de Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira lo que dice Pablo. Parece que algunos llegaban a las iglesias y predicaban un evangelio diferente. ¿Diferente a cuál? Al que había predicado Pablo, evidentemente. Pablo había sido el fundador de esas iglesias, el que llegó por primera vez a esas poblaciones con el mensaje del evangelio de Cristo. Y Pablo dice: yo predico a Cristo crucificado y resucitado y glorificado, para que el fundamento de vuestra fe no se base en nada más que en eso. No en invenciones de hombres. Y dice el versículo 7, en verdad no es que haya otro evangelio diferente. No, es que hay el evangelio de los católicos y el evangelio de los protestantes y el evangelio de los mormones. No, perdona, es que no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Di conmigo, el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio, no hay otro. El evangelio de los ángeles, el evangelio de Pepito, no hay otro. Es el evangelio de Cristo. Y dice Pablo algo muy serio, demasiado serio. Y te recuerdo que es palabra inspirada por Dios.
autorizada por Dios, exhalada por Dios, nace de Dios. No nace de Pablo. O sea, esto no es un consejo que da Pablo o una opinión de Pablo. No, tampoco es mía. Es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice el versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, separado de Dios. Es decir, a ese no le tienes que prestar ni las buenas tardes le tienes que decir. No le oigas, no le escuches, apártalo de tu vida, es anatema, está separado de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Habla de Cristo quizá, nombra a Dios quizá, habla cosas parecidas a las que decía Pablo en el Evangelio de Cristo, quizá, pero dice, mucho cuidado, apártalo, eso tenlo ahí como contaminado, radioactivo, intocable, no lo consideres, apartado tiene que estar, sea anatema. Y lo vuelve a repetir, como antes hemos dicho, lo vuelvo a repetir ahora, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces seguidas lo dice Pablo. ¿Por qué será? Pues porque venían muchos a predicar otro evangelio. ¿Y sabes qué evangelio predicaban? El de las obras. El evangelio de Cristo murió en la cruz, pero si tú quieres ser salvo, además de aceptar a Jesús, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que dar de comer a los pobres y tienes que ir a Fátima y a Lourdes y al Papa y y entonces ya no es solo Cristo. ¿Estás entendiendo? Porque si yo pongo a Cristo y al lado tengo que poner otro mandamiento para ser salvo, entonces estoy diciendo que Cristo no es suficiente. Y eso es un problemón muy gordo. Pablo dice, el que te diga algo así es anatema. No lo consideres como de Dios, considéralo separado de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Esto es muy fuerte, pero es muy contundente. Dice el versículo 10, pues Pablo, al predicar el evangelio de Cristo, solamente el evangelio de Cristo, dice él, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, Pablo lo que está diciendo es, puede que vengan algunos, os van a predicar un evangelio parecido, pero no es el de Cristo, y tienes que considerarlo anatema y tienes que saber que esos vienen para endulzarte el oído, para decirte lo que haga que tú te vuelvas a ellos, como para que ¿sí? Ellos ganen el favor de los hombres. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. Para el creyente, entonces, las Escrituras tienen que ser la máxima autoridad. Si alguien viene un día a este púlpito y predica, o yo mismo, si yo hoy predicando te digo algo que está en contra de la palabra de Dios, tú tienes que desechar absolutamente ese mensaje, y si yo vuelvo a repetir otra cosa parecida, me tendrías que hasta desechar a mí y salir corriendo de esta iglesia e irte a buscar una iglesia donde se hable solo el evangelio de Cristo. Hasta ese punto está diciendo Pablo, tú tienes que ser muy cuidadoso con las Escrituras. Solo las Escrituras pueden ser tu máxima autoridad en materia de doctrina. Mira, si la Escritura es la letra de la voz de Dios, es el libro de Dios, si la Escritura ha salido de la voz de Dios, entonces nada, ninguna otra escritura, ningún otro libro, ningún otro consejo, ningún otro mandamiento, ninguna otra idea o filosofía, nada, ninguna otra ley puede estar al mismo nivel de la voz de Dios. Yo te preguntaría, ¿qué opinión o qué voz o qué libro tiene para ti más autoridad? ¿Es la Biblia
¿O tú te confías en lo que dice el gobierno, los políticos, las leyes, la televisión? La gente dice, sí, sí, ha salido en la televisión. ¿Y? Salió en la televisión. En la televisión salieron tantas cosas durante la pandemia y no todo fue verdad. Y no quiero decir mucho porque luego nos cortan las predicaciones y nos borran de los canales. Porque qué terrible, eso sí que consideran anatema el que diga otra cosa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que creo que es aceptable reconocer que no todo fue verdad. Pero, ¿de quién te fías tú más? ¿De Wikipedia? ¿De tu jefe? ¿De tu abuela? ¿De tu papá? ¿De tus amigos? ¿De lo que se dice en la barra del bar? ¿De lo que dicen las mayorías? ¿De quién te fías tú más? Porque te deberías fiar absoluta y exclusivamente en el primer lugar en la palabra de Dios. La palabra autoridad viene de la misma palabra de autor. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser la máxima autoridad? Pues porque su autor es la máxima autoridad. O sea, puede venir el presidente de España y pone una ley. Y esa ley es para toda España. Pero luego viene un presidente de Cataluña o de Murcia o de Valencia y quiere poner algo distinto en esa ley y desde el gobierno de arriba le van a decir, no, espera, está esta ley por encima y tú ahora quieres cambiar y esa no es tu competencia. Entonces no puede ser, te la vamos a anular. Y esas cosas son parte de lo que pasa en la vida política de este país. Bueno, es que así deberíamos de nosotros considerar que la palabra de Dios es autoridad porque su autor es la máxima autoridad, es el primero, es el más grande, es el creador, es el Señor de señores. Si tú conoces a Dios, todos los atributos que tiene Dios los tiene su palabra, porque la palabra ha salido de Dios. Entonces, si Dios es santo, ¿cómo es su palabra? Si Dios es verdad o veraz, ¿cómo es su palabra? Si Dios es justo, su palabra es justa. Si Dios es eterno, ¿cómo es su palabra? O sea, pon allí todos los atributos de Dios. Dios es puro, ¿cómo es su palabra? Dios es grandioso, ¿cómo es su palabra? Mira, todos los atributos de Dios están en su palabra. Por eso la palabra de Dios tiene que ser para ti la máxima autoridad. Eso significa también sola escritura. Dice el Salmo 12:6, las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Purificada 7 veces. Nunca vas a encontrar en la palabra de Dios una mentira, un error, algo incoherente. Nunca vas a encontrar una falla, ni una sola en la palabra de Dios, ni una. Y mira, hay gente que se ha metido a estudiar las Escrituras para buscar errores, para sacar fallos, para crear controversia. Y muchos de los que han hecho eso, ¿sabes cómo han terminado? No, convertidos. Porque se han dado cuenta que la palabra de Dios es verdad. Algunos habrán terminado frustrados, quizá, pero no son pocos los que queriendo rebatir la verdad de Dios han acabado inclinados ante Dios y postrados ante Dios. Hay una película muy buena a ese respecto que se llama El caso de Cristo. Yo te la recomiendo que la veas porque no es el primero ni el último que tratando de argumentar en contra de la vida de Cristo o de las verdades de Dios y se acaban convirtiendo. Tercer punto y vamos enfilando el final. ¿Por qué solo la Escritura? ¿O qué significa solo la Escritura? Hemos dicho primero, porque la Escritura es inspirada por Dios. Segundo, la Escritura tiene que ser la máxima autoridad para el creyente. Y tercero, otras fuentes de autoridad deben pasar
inexcusablemente el filtro de la Escritura para ser reconocidas como válidas. ¿Y cuáles son otras fuentes de autoridad? Pues, por ejemplo, concilios, opiniones de pastores y líderes, tradiciones, declaraciones de fe, estatutos, catecismos, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, que está muy bien, hay que mirar si pasa, profecías, hay que mirar si pasan el filtro de la Escritura. Si no pasan por el colador de la Escritura, eso a la basura. O si quieres, ponlo ahí, en un cajón aparte, en el congelador, y lo retienes allí. Quizás sea anatema, porque hay que ver por qué no pasa ese filtro. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros como iglesia, por ejemplo, no celebramos la Navidad. ¿Es mala la Navidad? Mira, yo solo sé que en la Escritura no hay ninguna celebración del nacimiento de Jesús. No hay ninguna instrucción que nos hable de conmemorar ese evento, menos aún el 25 de diciembre. Y es que a poco que tú te pones a escudriñar las Escrituras, te das cuenta que es imposible que Jesús naciera el 25 de diciembre. Pero cuando estudias un poco más y combinas la historia con las tradiciones, te das cuenta que el 25 de diciembre se celebraban deidades ya desde antiguo en el Imperio Romano. Y fruto de aquella mezcla, de aquel sincretismo que hizo la Iglesia Católica para no perder el control sobre los pueblos que tenían colonizados, pues dijeron, bueno, ya que ahora Cristo es lo principal para nosotros, vamos a celebrarlo el 25 de diciembre, porque en esa fecha celebraban al dios Mitra, a otros dioses. Y entonces, pues venga, ya lo encajamos así, pum, 25 de diciembre, fum, fum, fum. Y resulta que no tiene ninguna coherencia bíblica. Ahora, Jesús, si yo voy a las Escrituras y quiero que las Escrituras sean lo máximo para mi vida, entonces el tema de la Navidad yo como mínimo lo tengo que aparcar. A ver, señora, háblame claro acerca de esto. Y si voy a las Escrituras me doy cuenta que lo que dijo Jesús es que recordemos su muerte hasta que Él venga. Y eso procuramos hacer. Lo procuramos hacer cuando viene la fiesta de la Pascua, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo procuramos hacer más o menos una vez al mes, cuando compartimos el pan y el vino en lo que se conoce como la Cena del Señor. Y ese día recordamos especialmente la muerte y el sacrificio de Jesús. Bueno, pero es que eso está dicho por Jesús, que lo hagamos. Pero en ninguna parte vemos lo otro. Entonces, las tradiciones, lo que se ha quedado escrito después de un concilio, después de opiniones de gente, otras fuentes de autoridad, tenemos que ver si pasan el filtro de la palabra de Dios. Porque puede que sean espectaculares, puede que sean tiernos esas tradiciones, pueden que sean milenarias, lo que tú quieras, pero si no pasan el filtro de la palabra de Dios, pues no lo puedo considerar como algo dogmático, como algo cristiano. ¿Estamos entendiendo o no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que nos enseña es que no puede levantarse alguien, Pepito de los Palotes, por ahí, en no sé qué país o en no sé qué ciudad, y decir, Dios me ha dicho ahora que las cosas son al revés, y que la mujer es hombre y el hombre es mujer. No es de interpretación privada. Dios no te puede haber dicho algo en privado a ti para cambiarlo todo. Eso no tiene ningún sentido. Jamás Dios haría las cosas así. No es de interpretación
privada, no es traída por voluntad de hombres. Ahora, también es verdad que en el Antiguo Testamento vemos en la vida de Israel cómo se levantaban falsos profetas y decían, Dios me ha dicho, ¿verdad? Jehová dice, Dios me ha dicho que Jerusalén no va a ser destruida. Y se levantaba Jeremías y decía, mira, tú eres más falso que una moneda de plastelina. Tú estás mintiendo, a ti Dios no te ha hablado. Dios me ha dicho a mí que va a traer destrucción sobre Jerusalén porque hemos pasado a nuestros hijos por el fuego de Moloc, porque hemos levantado lugares altos, porque hemos levantado ídolos, porque nos hemos olvidado de la ley de Dios. Resultado, al que había profetizado falsamente, le ponían al lado del rey a comer en la mesa del rey. Y Jeremías a la cárcel. Ahora, cuando venía el cumplimiento, se demostraba quién era el verdadero y quién era el falso profeta. Y se cumplió todo lo que dijo Jeremías. Jeremías dijo a Sedequías, tú vas a ir cautivo a Babilonia cuando venga Nabucodonosor a conquistar Jerusalén. ¿Y pasó o no? Claro que pasó. Y le sacaron los ojos. Fue lo último que vio, Jerusalén destruyéndose y a su hijo muriendo. Todo lo que dijo Jeremías se cumplió. Claro, cuando alguien te anuncie cosas supuestamente de parte de Dios, bueno, hay una prueba que hacer y es ver si eso se va a cumplir o no. Porque si no se cumple, pues no vamos a hacer como en el Antiguo Testamento, que a los falsos profetas había que matarlos por haber sido tan atrevidos de atribuirse palabra de Dios sin que Dios hubiera hablado. Es que es muy serio, es demasiado serio jugar con la palabra de Dios. Entonces, la Iglesia católica, apostólica y romana, como se hacen llamar ellos, considera que el Papa, todo lo que dice el Papa es infalible, no tiene ningún error, no hay probabilidad alguna de que lo que diga el Papa esté equivocado. Pero por mucho que diga eso la Iglesia católica, si yo cojo lo que dice el Papa y lo paso por el colador de la Biblia y no pasa, pues entonces tiene que ser un anatema, tiene que estar separado de Dios. No puedo considerar que eso es palabra de Dios. No puede ser que nos sigan hablando de que hay un purgatorio donde van las almas cuando se mueren y que si yo aquí le pago una misa al cura del pueblo para que rece por mi padre o mi madre o mi abuela que supuestamente está en el purgatorio y que con estos rezos y con esta misa pase del purgatorio al cielo. Eso es una herejía más grande que la Sagrada Familia. No puede ser. Porque la Biblia dice que ninguno después de muerto puede pasar de un sitio a otro. Entonces, Dios no está loco, el Espíritu Santo no miente ni cambia de opinión. Por mucho que lo diga el Papa de Roma, con toda su pompa y con todas las televisiones del mundo enfocándole, eso no pasa el filtro de la palabra de Dios. Quizás se han reunido en un concilio 40, 100 o 200 cardenales y han discutido y han sacado esa doctrina, pero eso no quiere decir que sea palabra de Dios. Desde luego para mí no lo es. Para un católico sí, creen que eso es palabra de Dios. Pero para mí y para nosotros, y es lo que enseñamos, solamente lo que está en las Escrituras deberíamos de considerarlo palabra de Dios. ¿Qué más decir de otros grupos autodenominados cristianos como los testigos cristianos de Jehová, que hace ya unos años se dieron cuenta que era mejor poner el nombre cristianos allí en su nombre para ver si tenían mejor aceptación? Pero los testigos cristianos de Jehová no usan las escrituras que tú y yo usamos. Por cierto, la Iglesia Católica sí las usa, pero no como la exclusiva fuente de autoridad. O sea, la Iglesia Católica usa la Biblia. Mira, yo cuando me convertí en el año 92, la primera Biblia que yo leí era la de mi colegio católico. La tenía allí en casa, nunca la había leído, pero la empecé a leer. Sí es verdad que hay unos libros que se llaman apócrifos, pero son poquitos, que no están incluidos en nuestra Biblia. Pero mi conversión a Dios, mis primeros pasos de autodiscipulado, fue leyendo la Biblia católica.
Oye, que en vez de amor usa la palabra caridad. Bueno, pero si tú vas al original entendiendo y no pierde el sentido. Pero el problema de la Iglesia Católica, ¿cuál es? Que usa la Biblia, pero aquí al lado pone el Catecismo, el Concilio de Trento, el Concilio de no sé dónde, el Concilio de no sé qué, la encíclica del Papa, la no sé qué. Entonces, claro, ya la Biblia queda al mismo nivel que la palabra de los hombres. No puede ser. Solo la Escritura. De ahí viene esa importancia de solo. En el primer lugar, solo la Escritura. Los testigos de Jehová, usan una Biblia que no es la que tú y yo leemos, es una traducción, una versión que ellos han hecho. Y como les conviene que Jesucristo no sea Dios, porque eso es lo que ellos predican, que Jesucristo no es Dios, entonces en su Biblia todas las referencias de la deidad de Jesús quedan o borradas o diluidas. Entonces, craso error. Por supuesto, además utilizan los libros de su propia editorial. Cuando te venga un testigo de Jehová con un folletito, por favor, si lo llegas a recibir por educación, se lo puedes tirar a la primera papelera que pases. Considéralo anatema, es otro evangelio, diferente al de Cristo. No es un verdadero evangelio. Los mormones, lo mismo, utilizan el libro del mormón como si fuera la Biblia, un libro que escribió su profeta, Joseph Smith. Y la Biblia queda relegada a no sé qué lugar. Entonces, todo lo que no pasa el filtro de las Escrituras no puede ser considerado autoridad doctrinal para nosotros. Vamos a terminar con estas breves reflexiones mientras pasan los músicos y yo te diría varios consejos para terminar. Yo hablaba con los hombres esta semana pasada en la reunión de oración que hacemos y les decía, os dejo un reto para los hombres, es comenzar todos los días leyendo la Biblia. Lo primero que hagas por la mañana, cuando te lavas la cara y te quitas las legañas, leer la Biblia un poquito, aunque tengas sueño, aunque todavía estás medio empanado y estás ahí que no te enteras del todo, no sabes si es martes o es viernes. Bueno, coge la Biblia y lee un poquito. Y cuando termines por la noche, después del trabajo, después del fútbol, después del hormiguero, todo lo que tú haces por la noche, cuando ya te vas a acostar, antes de guiñar el ojo, vuelve a coger la Biblia. Empieza el día con la Biblia, termina el día, sella cada día con la Biblia. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, es un buen consejo para que la Biblia comience a tener el lugar que le tiene que corresponder en nuestra vida. Pero también te diré otros consejos. Si estás estudiando poco la Biblia, quiero encarecidamente pedirte que no te pongas a escuchar predicaciones de internet. Es un consejo fácil de entender, ¿verdad? Si no te gusta estudiar la Biblia, si no te gusta ir a las Escrituras, por ejemplo, hoy cuando llegues a casa, si has tomado alguna nota, y eso demostraría que te importa la palabra de Dios, si has tomado alguna nota, sería muy bueno que al llegar a casa, en algún momento, esta tarde, esta noche, saques tus notas y mira, Carlos dijo esto y Carlos dijo aquello. A ver, voy a comprobar, voy a leer el versículo. Sí, quizá te lo han puesto aquí, pero qué bueno es que lo leas tú en tu Biblia y a lo mejor hasta lo subrayes y que hagas como un refuerzo, ¿no? Como los niños en el colegio, refuerzo de matemáticas, bueno, refuerzo de la Biblia. Si tú no eres de los que hace refuerzo de la Biblia, por favor, no te pongas a escuchar a lo loco predicaciones de internet, porque te van a meter golazos por todos los lados, no vas a ver ni por dónde te viene la goleada. Te van a meter mentiras y tú ni te estás enterando. Te van a contar herejías y tú te las vas a tragar todas, porque si no tienes el fundamento de la palabra, fácilmente vas a ser engañado. Por eso te encomiendo, por favor, vuélvete un estudioso de la palabra de Dios.
Métete en una célula de la iglesia. Ponte a estudiar la Biblia con otros. Cómprate una Biblia si no tienes. Pide ayuda. Hazte un programa de lectura de la Biblia. Estudia la Biblia. Métete en la Biblia. Y si no lo haces, por favor, no te metas a escuchar predicaciones de internet. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando tú lees la Biblia, no tengo aquí ninguna Biblia física, pero cuando tú lees la Biblia en papel, y mejor en papel que en el móvil, que saltan tantas notificaciones que enseguida nos vamos de Efesios a TikTok. Y uno dice, TikTok, ¿este libro cuál es? No, no es de la Biblia, ya te fuiste. Entonces, cuando tú coges tu Biblia, es el único libro, la única palabra, la única voz que tú no tienes que tener ningún filtro allí. Cuando tú coges la Biblia y te pones a leer, tú puedes estar tranquilo. Baja todos los escudos que tienes, baja todos los filtros que tienes, bájalos, quítalos y ponte ahí. Eso es la verdad absoluta. No vas a encontrar allí nada dañino para ti, nada perjudicial para ti, nada engañoso, nada... No, todo allí sin filtros. Ahora, cuando tú me escuches a mí predicar, o cuando pones una predicación de YouTube, tienes que tener los filtros activados. Porque yo te podría engañar, consciente o inconscientemente. Se presupone que no te quiero engañar, pero puedo cometer un error. Puedo decir una imprecisión, puedo equivocarme, puedo venirme arriba y decir cosas que luego tengo que recoger, ¿sí? Pero cuando estás con la palabra de Dios, cero filtros. Allí entra con todo, porque es la verdad. Es la mejor medicina que vas a tener, la mejor alimento, lo que va a transformar, lo que va a renovar, lo que te va a guiar, el que te va a revelar a Cristo. Todo está allí. Ahora, cualquier otra cosa tienes que poner los filtros. ¿Cuáles son los filtros? Pues que tú hayas estudiado la Biblia. Que si uno te dice, ay, que los ángeles tienen el poder de Dios, a ver, un momento, que te inclines ante el arcángel Miguel. ¿Cómo? No, yo he leído en la Biblia que ni Pablo ni Bernabé dejaron que se arrodillaran delante de ellos, ni sacrificaran animales para ellos, porque dijeron, yo soy hombre como tú. Estamos entendiendo los filtros que tienes que poner. Es que tú hayas estudiado la Biblia por tu cuenta, que tú seas cada vez más experto, más conocedor, más enamorado, más estudioso. Y una de las mejores maneras de estudiar la Biblia es enseñarla a otros. Hacer discípulos. Por algo el Señor Jesús nos encomendó a hacer discípulos. No es para que llevemos una prole de patitos aquí detrás de nosotros. Es que cuando tú enseñas la palabra, tú mismo eres el más enseñado de todos. El más enseñado de todos. Eres tú mismo. Entonces, esa es la recomendación que te hago. Otra recomendación, porque algunos dicen, es que yo me pongo a leer la palabra de Dios y no entiendo todo. Me pongo a leer Apocalipsis y no sé si la bestia es mi suegra, o es el Islam, o es mi marido. Yo no entiendo cuál es ese ángel que aparece lleno de ojos y de no sé cuántas alas. Y no entiendo la Biblia, pastor, entonces me desanimo y no leo. Mira, no te preocupes tanto por lo que no entiendes de la Biblia. Esto puede parecer una herejía, pero no. Déjame que termine la frase. No te preocupes tanto por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que ya entiendes de la Biblia. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás llevando a la práctica? Porque algunos dicen, ¿cuál será esa cuarta bestia del Apocalipsis? Y no lo entiendo. Pero sí entienden que tienen que amar a su esposa y no la aman. Sí entienden que tienen que ayudar al pobre y no le ayudan. Sí entienden que tienen que perdonar al que le ha ofendido y no le perdonan. Lo más fácil de entender, lo entienden y no lo hacen, pero quieren entender Apocalipsis. No te preocupes tanto por lo que no entiendes, porque si tú eres fiel con lo que entiendes, si tú vives, obedeces y practicas lo que ya has entendido, lo básico, lo primario de la palabra de Dios, entonces en algún momento Dios te va a ir dando más y más iluminación y revelación de lo que ya está escrito para que tú lo entiendas todo.
Algunos dicen, bueno, ¿cuál será mi llamado? ¿A qué estoy yo llamado? No lo entiendo y yo quiero que Dios me hable en su palabra o quiero que Dios me dé un sueño. Mira, Dios te va a hablar efectivamente en su palabra, pero cuando tú te mueves, cuando tú actúas, hay una voluntad general de Dios. Mateo 28, 18. Id y haced, a ver, vamos a decirlo, id. ¿Tú estás haciendo eso de alguna manera? ¿Estás colaborando para que la iglesia como tal, tú mismo, tu célula, tu grupo, tu entorno, tú estás colaborando en la voluntad general de Dios? Cuando tú te metes en la voluntad general de Dios, Dios empieza a dar detalles más específicos para lo que tú tienes que hacer. O sea, Pablo se sentaba y decía, bueno, voy a visitar, a ver, la iglesia de por allá, luego voy a ir a la de allá. Él se planificaba un viaje y en mitad del viaje salía el Espíritu Santo, no, aquí no pases. Luego tenía un sueño, pasa aquí, ayúdanos, el hombre de Macedonia. Y entonces Dios lo iba guiando, pero él no esperó allí en Damasco, a ver qué me dice Dios, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? No sé. A él cuando le dijeron las palabras de Jesús, que lo último que dijo Jesús fue id y haced discípulos, él dijo, pues yo voy a ir. Tengo poca formación en el Nuevo Testamento, en las palabras de Cristo, pero no importa, yo voy a ir. Me voy a poner en marcha y poniéndome en marcha, Dios me va capacitando, Dios me va guiando, Dios me va redirigiendo. Pero claro, si yo espero sentado en el sofá a que venga un ángel de Dios y me redacte una carta para ver la ciudad donde voy a ir, cuánto voy a ganar, de qué voy a comer, cómo va a ser mi casa, así están muchos y no se mueven del sofá y no hacen nada. No te preocupes por lo que no entiendes. No te desesperes por lo que no entiendes. En el momento adecuado Dios te va a revelar más. Pero lo que ya entiendes, hazlo. 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 Y hazlo urgente. Hazlo hoy, no mañana, hoy. Si tienes que perdonar a alguien, hazlo hoy. Sal de esta reunión y coge el teléfono y llama a esta persona. Si le debes dinero a alguien, coge el teléfono y llama a esa persona. Dile, mira, mañana te pago o te voy a dar un poquito que tengo ahora y al mes que viene te doy. Pero paga, no le debas nada a nadie. Porque eso es muy fácil de entender. Eso no necesita saber hebreo ni griego. No debáis nada a nadie. ¿Necesitas hebreo para entender eso? ¿Necesitas la palabra griega del original para entender eso? No. Es fácil de entender. Perdona a tus enemigos. Perdona a los que te ofenden. ¿Necesitas ir a una escuela, a un seminario bíblico, 3 años estudiando la Biblia en griego para entender eso? Creo que no, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa perdona a tu enemigo. Significa que te tienes que tragar tu orgullo y perdonarle. Ah, pero es que fue muy grave lo que me hizo. Sí, claro. Es que quizá lo haga otra vez aunque yo le perdone. Bueno, te tendrás que entrenar fuerte en perdonar. Pero hazlo. Hazlo, porque si no, ¿qué revelación vas a querer que llegue? ¿Qué entendimiento mayor de las Escrituras? Si no pasas primero de primaria, ¿cómo quieres ir al bachillerato? ¿Cómo quieres ir a la universidad del Espíritu? Si no pasas la suma, ¿cómo quieres hacer raíces cuadradas? Empieza hoy a obedecer, a ver lo que ya sabes. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar con este salmo, el Salmo 19. El Salmo 19, versículos 7 al 11. Mira, este es un buen versículo, estos son unos buenos versículos para que esta noche, antes de dormir, los leas allí tú a solas con el Espíritu Santo, en tu cama, en tu habitación. Dice, la ley de Yahweh es perfecta. ¡Wow! Que convierte el alma.
A veces los papás queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia para que se conviertan, y está bien, pero lo que convierte es la ley de Dios. La ley es buena, es perfecta y convierte el alma, no la conducta externa. Porque muchos de nuestros hijos saben poner buena cara en la iglesia y saben dar buenos días y gracias, pero el alma no está convertida. La ley tiene que estar aquí y ahí se convierte el alma. Dice el testimonio, otro nombre que le da a las escrituras, el testimonio de Yahweh es fiel y hace sabio al sencillo. Sencillo es una palabra políticamente correcta, podríamos decir ahí al bruto, al torpe, al analfabeto, al incapacitado, al que tiene muchas limitaciones, al que no ha ido a la universidad, al que no tiene grandes estudios, al que no viene de una familia culta. Dice, el testimonio de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Por eso hay gente que sin tener grandes pretensiones son buenos conocedores de la palabra de Dios y son sabios en este mundo. Versículo 8, los mandamientos de Dios son rectos. No hay una ley humana mejor o más recta que la palabra de Dios. Cuando tú quieras saber si algo está bien o mal, llévalo a la palabra de Dios. No lo lleves solamente a las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres en este país dicen que abortar es un derecho de la mujer. Lo conoces, ¿verdad? Pero la ley de Dios dice que no darás muerte al inocente y que la sangre de los inocentes será sobre la cabeza de sus verdugos. ¿Qué hay más inocente que un bebé dentro de un vientre de su madre todavía en desarrollo y en formación? ¿Qué hay más inocente que eso? Entonces la ley te permite hacerlo. La ley te permite que un hombre se case con un hombre. La ley lo permite. Yo no voy a ir en contra de esa ley. Yo te voy a predicar la ley de Dios. Para Dios eso es abominación, es fruto de la perversión, es fruto de la degradación, como dice en Romanos 1, del hombre que olvidó a su Creador, le dio la espalda a su Creador. Los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón. ¿En qué momento la palabra de Dios se te ha vuelto tan espesa que se te vuelve como una carga, como algo, como... No puedes permitir que eso te pase, porque la ley de Dios está hecha para alegrar el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Fíjate qué cantidad de virtudes tiene la palabra de Dios. Qué riqueza, qué poder, qué capacidades, qué asombrosa es la palabra de Dios. Versículo 9, el temor de Dios, la palabra, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. ¿No te ha pasado alguna vez que llega alguien y te dice, pero tú eres creyente en la Biblia, ¿y por qué en la Biblia conquistaban un pueblo y mataban hasta los niños? Y uno como cristiano dice, a ver qué le respondo yo a este. Pero en el fondo, lo que Dios quiere que sepas es que sus juicios son siempre justos. Es que murió tal misionero o tal pastor. Bueno, los juicios de Dios son justos. Los juicios de Dios son justos y Dios no puede ser burlado, dice Gálatas, lo sabes, ¿no? Dios no puede ser burlado. Versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Sabes quién escribió el Salmo 19? El rey David. El rey David tenía mucho dinero, vivía en una casa espectacular. Hoy sería
como decir ahí en Pedralbes, en un castillo de esos que hay por ahí arriba. Tenía mucho dinero. Su hijo Salomón tuvo más todavía, pero David tenía mucho dinero. Y él dice, los juicios de Dios, la ley de Dios, las escrituras son más deseables que el oro. Ahora, David se levantaba y tenía sed y tenía una copa de oro en la mesilla de noche. Y si iba a la cocina tenía 4 sirvientes y le servían los mejores manjares en platos de oro probablemente. O sea, él dice, más deseables que el oro y que el mucho oro afinado. Y son dulces más que la miel de dátil, por cierto, no de abeja, que es la que se come en Israel, la miel del dátil. Y era un alimento básico en aquella época. Más dulce que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con la ley de Dios. Con la ley de Dios. En guardarlos hay grande galardón.